Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pueden sentarse, hermano. Como siempre he dicho, es complicado hablar de ciertos temas. Es complicado hablar de ciertos temas y como es tan complicado, se predican muy pocas veces. Pero pastoralmente tenemos que ocupar el tiempo para hablar de todo. ¿Por qué? Porque son parte de la vida. Quiero hablar en breve de lo que va a suceder después de la muerte. La muerte es parte de la vida. La muerte, hermano querido, de acuerdo a la palabra de Dios que hemos leído, es regresar al estado primitivo, donde el Señor nos levantó. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que el hombre fue tomado y fue formado del polvo de la tierra. Allá lo hizo Dios, nos formó. Y ahora dice que volvemos al polvo. De tal manera que es un ciclo repetitivo, pero eso es lo que se refiere a nuestro cuerpo. Estamos hablando de lo que es el cuerpo del hombre. Con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, que es la base escritural de todo lo que predicamos y enseñamos, todos regresamos a ser polvo. Todos. Las personas que están a nuestro lado, las personas que conocemos, los que hemos conocido, los que ya partieron a la presencia de Dios. Porque Dios no promete nada, hermano, antes de la resurrección de los muertos. O sea, antes de la resurrección de los muertos, todos vamos a volver al polvo. Una cosa diferente es cuando resuciten los muertos y los vivos seamos transformados. Pero no hay ninguna promesa de parte de Dios de que nosotros vamos a evitar esa condición, sino que hasta que el Señor venga con sus santos, hasta que el Señor Jesucristo regrese, hermano, y despierten aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, es como que Dios, con su voz de mando, con su trompeta de Dios, los va a despertar, hermano, y los despertará desde los aires. Fíjense que Isaías, el profeta, escribió en el capítulo número 26, versículo 19, y dice, tus muertos vivirán, tus muertos estarán vivos. Y dice, tus cadáveres resucitarán. Despertad. O sea, hay una orden de Dios que está preparado para aquellas personas que ya están descansando en el polvo. Moradores del polvo. Despertad. O sea, va a haber un despertar, va a haber una resurrección. Porque tu rocío es cual rocío hortaliza y la tierra dará a sus muertos. O sea, está profetizado. El profeta Isaías habló de esto. Nosotros sabemos que vamos a volver al polvo hasta cierto día, hasta cierto momento. Y sabemos que unos vamos a resurrección de vida y otros a condenación. Mientras que unos nos gozamos en el cielo, otros estarán despertando un sufrimiento terrible. Y este preciso y precioso momento es validado, es respaldado con lo que afirma Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, en donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo Jesús van a resucitar primero. ¿Entiende usted eso, hermano? Lo que le estoy diciendo es que todas las personas que han partido, todas las personas que ya descansaron de sus trabajos, primero esperan el momento de la resurrección y luego, como hablábamos en esta mañana en la escuela dominical, viene un tiempo de recompensa, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de gozo, viene un tiempo, hermano, que no tiene comparación. Hoy enseñé acerca de las 7 coronas que recibiremos los hijos de Dios. 7 coronas. ¿Usted quiere escucharlo? Puede verlo porque se quedó grabado en Facebook. Escuche ese mensaje, escuche ese estudio. Quise hacerlo porque iba a mencionar en breve lo que son las coronas. Pero quiero centrarme hoy en la corona de la vida.
La corona de la vida que recibiremos con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo tenemos vida y tenemos vida eterna. Pero hay recompensa. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo número 5, que el que venciere, fíjese lo que dice, solamente los vencedores seremos vestidos de vestiduras blancas. Seremos puestos en una posición, hermano, de grande bendición. ¿Se imagina usted? Los vencedores vestidos con vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de ninguno será borrado si somos vencedores. Si somos personas que permanecemos en el camino de Dios. Si somos personas que afrontamos las circunstancias. Dice que va a confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Allá estaremos nosotros gozándonos en la presencia de Dios. Estaremos nosotros disfrutando de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Vamos a disfrutar un tiempo hermoso en la plenitud de Dios. Hasta ahí, hermano, quiero ir aclarando esto. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que los justos somos los que estamos escritos en el libro de la vida. Los que somos justos, los que hemos recibido a Cristo, los que permanecemos en la verdad, los que no nos doblegamos ante las circunstancias. Filipenses, Pablo escribiéndole en el capítulo 4, en el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, las personas que pelearon con Pablo, que estuvieron al lado de Pablo, dice juntamente conmigo en el Evangelio, y menciona a Clemente y los demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. De tal manera que toda persona que trabaja para Dios tiene que tener por seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Si usted es una persona que ha creído al Evangelio, créame, su nombre está escrito en el libro de la vida. No importa que venga la muerte y que un día lleguemos al polvo, llegará de acuerdo a Isaías el momento, y de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16, en que los muertos en Cristo resucitaremos. La tierra dará sus muertos. Estaremos de nuevo en la presencia de Dios. Estaremos disfrutando, hermano, de la promesa de Dios hecha una realidad en nuestra vida. Entonces, mi amado hermano, Pablo menciona aquí a los filipenses que Clemente y todos los colaboradores que tenía en esa área y en cualquier lugar, hermano, sus nombres están en el libro de la vida. Qué gozo saber que tu nombre está escrito ahí. Yo me gozo y me alegro, y eso es algo que le duele, hermano, a Satanás. Que no haya podido evitar que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida, cuando seas llamado, irás a la presencia de Dios. Te habrás librado del lago de fuego que arde, hermanos, que es la muerte segunda. Los muertos en Cristo tendremos el gozo de estar en la presencia de nuestro Dios. Pero por el otro lado, así como toda moneda tiene dos caras, están los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Hay personas que no tienen su nombre en ese libro. Y su castigo será dado al final de los tiempos. Hay un castigo preparado para todos aquellos cuyo nombre no está escrito ahí. Y es por eso importante que nosotros hablemos del cielo. Sí, pero también tenemos que hablar del infierno. Que hablemos de la salvación, pero tenemos que hablar de la condenación. Tenemos que predicar sobre el pecado. No podemos predicar sobre la abundancia solamente, sobre la bendición, sobre el cielo. No, hay una palabra que nos hace temblar y nos hace atemorizarnos. Por eso Pablo dice que busquemos y que guardemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque el día que perdamos la salvación estamos en un verdadero apuro. Entonces hay un castigo que viene para los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque todas esas personas van a ser juzgadas conforme a sus malas obras. Hermano querido, nadie es salvo por obras, pero nuestras obras es el fruto de nuestra fe. Juan escribe en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo número 8, ¿qué van a hacer las personas que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Ahí habla de la bestia, habla de la que va a ser adorada. Van a adorar a la bestia. Dice que los que la adoraron son los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces una persona que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida va a ser una persona que va a adorar a Satanás. Hermano, tenemos dos extremos y no podemos quedarnos en el medio. El Señor dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Entonces el Señor dice, o eres frío o eres caliente. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Pero no hay un término medio, como lo vamos a ver más adelante, bendito el nombre del Señor. Entonces los adoradores de la fiesta ya son aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. No están escritos su nombre en el libro de la vida del Cordero. Qué terrible. Y mire, hermano, tenemos que preocuparnos, porque tenemos familia que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Tenemos amigos que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y no nos damos cuenta, hermano querido, de la consecuencia terrible que viene sobre las personas que no están viviendo vidas en santidad, que no están viviendo vidas, hermano, que sean dignas de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos un gran privilegio. Diga conmigo, tenemos un privilegio. ¿Por qué le digo? Porque existen miles, ¿qué le diré? Millones de personas que desde que se fundó la tierra, desde que existe la creación de Dios, no están ni estarán sus nombres escritos en el libro de la vida. No importa en qué época, tiempo o ciclo vivieron en este planeta. No importa si murieron sin Dios y sin esperanza, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Por eso hoy es un día de gratitud, hoy es un día de agradecimiento. Hoy podríamos decirle gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque a pesar de los tiempos, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las complicaciones, mi nombre está escrito en el libro de la vida. En una ocasión los apóstoles salían y predicaban y hacían grandes prodigios, hacían sanidades. Dice que sanidades y milagros obraban por sus manos. Echaban fuera demonios y ellos estaban contentos porque escrito está: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y todo aquello Dios lo estaba respaldando. La gloria de Dios fluía, la gente creía, los apóstoles hacían milagros por la mano de Pablo, con la sombra de Pedro. La gente pasaban los enfermos bajo la sombra de Pedro y estos se sanaban. Habían cosas gloriosas que estaban sucediendo y ellos regresaron con gozo, hermano, delante del Señor. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo número 20 nos dice que cuando ellos regresaron, el Señor les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nosotros tenemos que entender, hermano, que no es un asunto de hacer milagros, es un asunto de entender de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que nuestro nombre está escrito en los cielos. Hermano querido, en el cielo te conocen, en el cielo saben que eres un hijo de Dios, y en el infierno te tienen que conocer como un hijo de Dios, como una ungida del Señor. Hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, que sabemos a quién tenemos y hacia dónde vamos. Así que nosotros nos vamos a gozar. Dígale a su hermano, nos vamos a gozar. Sin embargo, viene un tiempo de lloro, viene un tiempo de lamento. Cuida tu salvación. Mire a tu hermano y dígale: cuida tu salvación. Dígale: yo no puedo cuidarla por ti. Cuida tu salvación, porque si la pierdes, viene un momento de lloro, viene un momento de lamento. Los pecadores también van a resucitar. Esta es la segunda resurrección. La Biblia dice: bienaventurados los que participan de la primera, son parte de la primera resurrección. Acuérdense que la primera resurrección es para vida, pero la segunda resurrección es para condenación. Y las personas que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, aquellos que me están escuchando, que se apartaron del Señor, o que nunca han recibido a Cristo, o que están, hermano, esperando que vengan tiempos más difíciles para poder tomar la decisión más importante de su vida. Si alguno llega a morir como pecador, no arrepentido, tendrá que resucitar. Pero en su resurrección vendrá para recibir una condena. Va a resucitar para ser condenado. Va a resucitar, hermano, para recibir dolor. Hay un juez que lo va a sentenciar. Hay un juez, hermano, que lo va a juzgar por haberlo encontrado culpable. Le va a dar una sentencia. Y esta sentencia, hermano, es irreversible. Nadie que sea condenado por Dios podrá salir del infierno. No podrá salir del lago de fuego. Una persona que es condenada por Dios tendrá que pasar la eternidad en total sufrimiento, en total agonía, en total dolor. No se va a terminar el sufrimiento de nadie. Leamos la Biblia para comprobarlo.
Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo número 29. Dice que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así es de que hay dos resurrecciones. La Biblia es la Biblia. La Biblia no miente. Los hombres nos podemos equivocar, pero usted está leyendo la palabra de Dios. Usted está leyendo conmigo. Esto es una verdad absoluta que no puede ser cambiada. Y el hecho que se interprete de una manera equivocada no significa que no sea haciendo la verdad. Como usted la entiende es una cosa, pero lo que Dios dice es muy claro. Las personas que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces nosotros tenemos que luchar por mantener nuestra fidelidad con Dios, luchar por mantener nuestra salvación. Es tan importante en nuestros tiempos, en todo tiempo ha sido importante, pero hoy las señales nos están mostrando la proximidad del retorno de Jesucristo. Estamos viendo, hermano, que en cualquier momento viene nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca tenemos que estar apercibidos de que Cristo viene y que Cristo viene muy pronto. Y viene a buscar, hermano, a su iglesia. Al principio vino a buscar lo que se había perdido. Vino a salvarlo. Nos salvó, nos perdonó, nos limpió con su sangre preciosa. Escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y ahora viene a buscar a los que le pertenecemos, las que ya fuimos comprados por precio de sangre. Cristo viene por ti y por mí, mi querido hermano. Tenemos que estar asegurando nuestra vida. El apóstol Pablo lo explica también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 12, en donde dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, una persona que no cree. Jesucristo dijo en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La persona que no cree a esa verdad, dice, sino que se complace en la injusticia, se complace en el pecado, hermano, van a ser condenados. Pero yo estoy orando por ellos. Nosotros seguimos orando. Y seguimos orando y esperando que ellos tomen su decisión. Entiéndalo, usted no puede decidir por nadie. Nadie pudo decidir por usted. Yo no puedo aceptar a Cristo en el nombre de uno de mis hijos. Ellos tienen que hacerlo. Mis nietos tienen que hacerlo. Mis bisnietos tienen que hacerlo. Mis primos, mis tíos, mis padres tienen que hacerlo. Nadie puede provocar la salvación en la vida de otro. Tiene que ser una confesión personal. Entonces hay personas, hermano querido, que van a ser condenados por no creer a la verdad. Ahora, si no creen la verdad, ¿por qué es? Porque creen a la mentira. Si no aman la salvación es porque aman la condenación. Si no tienen el pecado como enemigo es porque lo tienen como amigo. Entonces hay personas que se complacen en lo malo. Créame que es muy fácil hacer lo malo. Y si tú quieres recibir elogios de la gente, haz lo malo. Pero si tú quieres recibir elogios de Dios, haz lo bueno. La gente te va a despreciar por hacer lo bueno. La gente te va a recibir con agrado cuando haces lo malo. Vas a ser tomado en cuenta en todas las actividades. Pero recibe a Jesucristo. Vive en el temor de Dios y te van a desechar de todas las actividades. No vas a ser bien recibido, bendito el nombre del Señor. Entonces mensajes como este son necesarios. Es necesario que prediquemos la verdad. ¿Por qué? Porque hay impíos, inconversos que están escuchándonos. Hay gente que está atento, hermano. Y tienen que entender que si no reciben a Jesucristo, van a caer en condenación. Tienen que entenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Mire, mi querido hermano, a toda persona que llevan a juicio y lo presentan delante de un juez, número uno, les hacen ver cuál es el error que cometió, cuál fue la falta cometida, por qué se le acusa, por qué se le va a presentar acusación. Siempre el juez va a decir, ¿de qué se le acusa? Y entonces van a soltar ahí la palabra. Es que hizo esto, es que hizo esta falta, golpeó, hizo aquello, hizo lo otro. El juez va a escuchar todo aquello. Y entonces cuando procede de una forma equivocada, hermano, lo que va a suceder, hermano, desde que él va a entender por qué merece ser castigado.
El mal proceder de una persona es lo que lo va a condenar. Y el mal proceder siempre se le va a hacer notar. Entonces, lo condenan. ¿Y cuál es la razón de la condena? ¿Por qué condenan a una persona que hace lo malo? ¿Por qué condenan a una persona que viola la ley? ¿Por qué condenan a una persona que anda ebria y provocando accidentes? ¿Por qué lo condenan, mi querido hermano? Le digo porque esa es la misión de la ley. Hacerle ver, hacerle conciencia de su falta. Cuando la Biblia dice que el hombre va a ser llevado a juicio delante de Dios, Dios le va a mostrar la falta. Dios le va a mostrar el pecado. Dios le va a mostrar qué fue lo que hizo. Y las oportunidades que tuvo. Dios va a presentar las oportunidades que las personas o individuos tuvieron, hermano, cuando escucharon el Evangelio. Porque el mensaje de salvación ha llegado a muchas personas. Se les ha brindado la oportunidad. Se les ha brindado, hermano, la salida a las dificultades. Lastimosamente, mucha gente escucha el mensaje pero no lo recibe. Eso quiere decir que las oportunidades no las aprovechan. Bienaventurado aquel hombre cuyo pecado ha sido cubierto. Si usted confesó a Jesucristo y su pecado fue perdonado, es un privilegio grande que nosotros tenemos, haber entendido, hermano, que el camino de perversión, el camino de pecado que vivíamos o que llevábamos era un peligro de muerte. Entonces, hermano, es como que le vayan a presentar toda su vida cuadro a cuadro en el reino de los cielos. Por todas sus palabras será juzgado, por todas sus obras, sean buenas o malas, para que recuerde cómo vivió, para que recuerde las oportunidades que se tuvo, para que recuerde las obras que hicieron. Fíjense que la mayoría de nosotros, para que me lo entiendan mejor, la mayoría de personas tenemos recuerdos que están olvidados. Hay cosas en su vida que usted no las recuerda. Hay cosas en su vida que usted sencillamente no las recuerda. Pero hay algo en su casa. Hay personas que son amadores de guardar fotografías y tienen álbumes de fotos. Tenemos, hermanos, fotos guardadas. Y cuando comenzamos a sacar fotos y comenzamos a ver las fotografías, comenzamos a acordarnos de las cosas. La otra vez estaba viendo, a mi esposa le gusta guardar muchas fotos, tiene cajas y cajas de fotos, hermano. Y me puse a ver eso y me acordé de lo que pasamos cuando venimos nosotros a los Estados Unidos. Porque comencé a ver fotos de cuando pasamos por Guadalajara, pasamos por Tapachula, de la Estrella Roja. Bueno, todo aquello vino a mi mente cuando comencé a ver eso. Antes de venir aquí, encontré unas fotografías donde allá en Santa Ana, California, en el año de 1983, el pastor Aquiles Acosta me estaba dando una ordenación de la Iglesia del Camino como pastor en California. Acordándome de todo aquello. Yo estaba tan joven, era tan diferente todo, bendito el nombre del Señor. Pero hay fotografías que nos hablan de muchos años pasados. Y cuando encontramos esos álbumes de recuerdo, y vamos recordando cada uno, paso a paso, los eventos de nuestra vida, créame que en ocasiones sentimos gozo por lo que vivimos. En otras ocasiones sentimos tristeza por lo que pasamos. Vemos a amigos que han partido a la presencia del Señor, unos con Cristo y otros sin Cristo. Son muchas las impresiones que podemos recibir nosotros cuando vemos fotografías en ese momento. Y entonces cuando yo veo en las fotos cosas que hice, esas mismas fotografías permiten que yo me convierta en mi propio juez. Y cuando me convierto en mi juez, comienzo a ver los errores que cometí. Mi conciencia me comienza a juzgar. Me comienzo a dar cuenta, hermano, porque sé que hice lo malo cuando veo esos recuerdos. Sé que hice lo bueno cuando veo ciertos recuerdos. Y esa es nuestra actitud que tenemos que tener hoy en día. Me refiero a que tenemos que ver qué es lo que estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? Si pudiéramos ver una autobiografía de cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta de tantos errores que tenemos. Escuchemos el consejo de Dios y dejemos de pensar que siempre tenemos la razón. Porque a veces creemos que siempre nosotros tenemos la razón. Todo el mundo está equivocado, pero Roberto Lechuga tiene la razón. Y usted piensa, todo el mundo está equivocado. Yo soy el que tengo la razón. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 19, en el versículo número 20, escucha el consejo. ¿Qué nos dice? Escucha el consejo.
Y después de escuchar el consejo, el segundo paso es recibe la corrección. O sea, yo escucho el consejo, pero tengo que recibir la corrección. ¿Por qué? Para ser sabio en tu vejez. Eso quiere decir, hermano, que cuando nosotros llegamos a viejo, yo siempre les he dicho que ahora estoy yo preparado para ser un buen padre. Ahora estoy preparado para ser padre. Ahora que mi hijo mayor tiene 51 años, estoy preparado para ser padre. ¿Por qué? Porque los años han pasado y he podido entender el consejo de la Biblia y puedo entender que la Biblia corrige muchos de mis errores que cometí en el pasado. Y ahora que soy viejo, puedo alcanzar sabiduría. Pero esa sabiduría la podemos alcanzar nosotros en nuestra juventud cuando recibimos el consejo de la palabra de Dios. Cuando aplicamos esa Biblia, cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, sabemos que siempre estamos expuestos al pecado. La Biblia dice que el pecado nos asedia. A donde tú vayas vas a encontrar pecado. Y si no aceptamos la corrección, si yo sé que estoy expuesto al pecado, pero no acepto la corrección, es porque yo me considero perfecto y creo que la Biblia está equivocada. Óigame, nosotros tenemos que entender que la Biblia tiene razón y que nosotros nos equivocamos. Pero debemos de aceptar la corrección. Dígale a su hermano, tenemos que aceptar la corrección. Yo pienso que no tengo pecado, estoy equivocado. Yo pienso que no tengo pecado, estoy fallando. Yo pienso que no tengo pecado, hermano, voy a pagar las consecuencias. Y acuérdense que dijimos que hay dos resurrecciones. Una para vida eterna y la otra para condenación. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo número 13, que el que encubre su pecado no prospera. Tú guardas tu pecado, no vas a prosperar. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando, hermano? Bueno, si no, los que están en su casa den gloria a Dios. Porque mire, mi amado hermano, la persona que encubre su pecado no va a prosperar. Dice que el que los confiesa, y no solamente el confesarlo, que si yo confieso el cometido, no, tienes que apartarte, confesarlo y apartarte. Eso quiere decir, lo confieso y no lo cometo más, no lo hago más. Es muy duro, hermano, es muy duro porque el pecado es seductor, el pecado es atractivo, el pecado atrae. Y dice que yo tengo, hermano querido, en todo tiempo, confesarlo y apartarme. Bendito el nombre de Cristo Jesús para alcanzar misericordia. Esto es interesante, hermano, y poderoso. Entonces Dios va a presentar todos los cuadros de la vida, todos los cuadros de tu vida. Ahí se recordarán, hermano, de las buenas obras y de las malas obras. Cada uno de nosotros estaremos en el gozo del Señor si somos fieles delante de Dios. Pues, hermano, es importante que su fidelidad sea guardada delante de nuestro Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo número 2, nos dice que con el juicio que juzgamos, seremos juzgados, y con la medida con que medís, os seremos medidos. Eso significa, hermano, que yo no puedo caer en prejuicio juzgando a nadie porque yo voy a ser juzgado igual. En otras palabras, yo no me considero un santo, soy un pecador como usted, pero soy un pecador arrepentido. Soy una persona que le he pedido perdón a Dios, pero reconozco que sigo cometiendo errores. Reconozco que la Biblia tiene que corregirme. Reconozco que la palabra de Dios es la que me guía y me lleva, hermano, a lugares de triunfo, de victoria y de bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Porque los escucho muy calladitos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que entender, hermano, que las obras que yo cometa, que sean malas, me van a llevar a juicio delante de Dios. El Salmo capítulo 9, versículo número 8 nos habla de la actitud que va a tomar Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a juzgar con justicia, va a juzgar con verdad. El juicio de Dios es severo. Dice la Biblia en Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nosotros tenemos que saber, hermano, que Dios va a juzgar. No piense usted que Dios va a pasar por desapercibida la falta. Muchas veces nosotros como hijos fallamos en nuestra casa, hicimos algo equivocado.
Y pensamos, mi papá me quiere tanto que no me va a decir nada. Y el resultado fue una buena cinchaseada, ¿verdad? Porque el papá nos quiere, pero porque nos quiere, nos corrige. Nos corrige, gracias a Dios por la corrección. Gracias a Dios por el cinturón. Gracias a Dios por aquella forma en que nuestros padres nos corrigieron para que hoy seamos personas de bien. Imagínense una persona que no se corrige, una persona que se le tolera todo. Va a ser dolor en el día de mañana para su madre y para su padre. Va a ser la vergüenza de la familia por no haber sido corregido. Dios, al que ama, castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Dios quiere, hermano, que entendamos que el mundo será juzgado con justicia de Dios. Y si es Dios justo, no va a dejar sin pecado al pecador. Ni tampoco, hermano, va a llevar al cielo al pecador. Ni va a condenar al justo. La justicia de Dios nos lleva hacia un Dios veraz que hace las cosas correctas. Romanos capítulo 12, en el versículo 16. Dice, erúgame, mi querido, esto es tremendo porque dice, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, aquellas cosas que tenemos secretas, aquellas cosas que tenemos guardadas, que nadie conoce, sino que solo tú. Yo quiero que tú sepas que Dios las conoce. Y en aquel día de juicio dice que las va a sacar. Por eso a Dios no se le puede ocultar nada. A Dios no se le puede esconder nada. Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Aquellos secretos. Y cuando hablo de hombres, no piensen que estoy hablando solamente del género masculino, sino que estoy hablando de la creación. Estoy hablando de la creación de Dios. Hombres, mujeres y niños que conocen el bien y la verdad, seremos juzgados delante de Dios. Y todos los secretos guardados serán revelados en aquel día. Que Dios nos ayude. Ahora, para esas personas será terrible. Para esas personas será algo que va a golpear sus vidas fuertemente. Va a ser algo doloroso, mi querido hermano, para aquellos que resuciten. Porque van a pensar muchos de ellos, óigame bien, mucha de la gente religiosa, mucha de la gente que está en las congregaciones, mucha de la gente que cantan cantos, que levantan las manos al cielo y aún que hasta que hablan lengua, van a pensar que son parte de la primera resurrección. Van a pensar que son ellos, hermanos, están resucitando para vida eterna. Lamentablemente serán parte de la segunda resurrección, pero ellos pensarán que son de la primera. ¿Por qué, mi querido hermano? Se lo explico ahora. Pero antes de explicárselo, quiero que pensemos en la decepción que van a recibir, en el dolor que van a recibir. Imagínense que usted, con la vida que lleva, que solamente usted conoce, o yo, con la vida que llevo, que solamente yo conozco, llego a partir a la presencia de Dios. Y en el día de la resurrección despierto y digo, aleluya, gloria a Dios. El Señor me levantó, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero resulta que no me llevan, hermano, al tribunal de Cristo, ni voy al reino de los cielos, sino que voy al trono blanco para ser juzgado. Qué dolor, qué tristeza, porque cuánta gente va a pensar que es parte de la primera resurrección, cuando en realidad es parte de la segunda. Mire lo que dice San Mateo en el capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no en tu nombre echamos fuera demonios? Señor, ¿en tu nombre hicimos muchos milagros? Estamos hablando de gente que está como parte de una membresía, como parte de una congregación. Y el Señor, ¿qué les dirá? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente que cree que es parte de la... Mire, lo que usted crea, lo que yo crea, no tiene que ver con la realidad de las cosas. Podemos añorar estar en el cielo y estar caminando con rumbo al infierno. Tenemos que entender, hermano, que el alma que pecare, esa alma morirá. Tenemos que entender que el evangelio es muy duro y muy complicado. Tenemos que entender que el evangelio, hermano, es algo en donde tenemos que verdaderamente esforzarnos. Porque estrecha es la puerta y estrecho, angosto es el camino que lleva al cielo. Y son pocos los que la encuentran. Pero el camino del mundo es ancho. La puerta es muy grande. Es fácil equivocarse. Hay mucha gente que cree que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Se recuerda usted Sansón, que creía que el Espíritu de Dios estaba sobre él? Pero cuando le dijeron los filisteos sobre ti, se dio cuenta que el Espíritu del Señor ya no estaba con él. Lo había abandonado.
¿Por qué? Porque Sansón había pecado, porque Sansón se durmió en las piernas de Dalila, porque ahí le quitaron las guedejas de su cabello, porque confesó en dónde estaba el poder de su fuerza. Él pensó que podría librarse de aquello. Hay mucha gente, hermano, que siendo parte de una congregación viven vidas de pecado. Gente que después de salir de las congregaciones viven vidas de desenfreno. Hacen lo que es desagradable delante de Dios. En la mañana alaban a Dios y en la tarde atienden su carne y le dan rienda suelta. Estas personas, hermanos, son personas que no guardaron su dignidad como los ángeles caídos que menciona Judas. Entonces nosotros tenemos que entender que va a ser muy duro para aquellas personas que creen que son parte de la primera resurrección, pero que en realidad son parte de la segunda, que en realidad les espera una gran condenación. Nunca os conocí, apartaos de mí. Qué cosa tremenda. La palabra de Dios, hermano, no se puede invalidar. Qué dolor pensar que son hijos de Dios. Cuando dice San Juan 8:44, vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. Qué triste pensar que la religión me va a librar de la condenación. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, mi querido hermano, personas que asistieron a la congregación siempre, personas que asistieron y que son parte de una membresía, personas que hicieron lo que el pastor les dijo que hicieran, pero que no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Hay gente que obedece al hombre, pero que no obedece a Dios. Hay gente que está sujeta al hombre, pero no está sujeta a Dios. Mire, yo no estoy sujeto a usted, yo estoy sujeto a Dios. Usted no esté, hermano, obedeciendo al hombre si esto es contrario a la voluntad de Dios. Dios establece autoridades y tenemos que entender las autoridades. Pero si una autoridad está equivocada, si una autoridad le está diciendo a usted algo que es contrario, simplemente no lo obedezca, pero no se aparte. Porque dice la Biblia que si alguno ve a su hermano cometer una falta, el tal hable con él. Hable con su hermano. Dígale, si soy yo la persona que estoy enseñando algo equivocado, pastor, mire, esto no nos conviene. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien corrige, yo acepto la corrección si es Biblia. Entonces, si en nuestra vida hay una dirección equivocada, pero hay una corrección que nos está dando, Pablo le dice a los corintios, el que tiene salmo traiga salmo y el que tiene doctrina traiga doctrina. Así es que hay momentos en que tal vez un joven te va a exhortar. Hay momentos en que tal vez un joven va a exhortar a un anciano o un anciano va a exhortar a un joven. Tenemos que entender que la exhortación viene de Dios y que cuando los errores se cometen, nosotros tenemos que entender que Dios no pasa por alto nada. Entonces, hay gente que obedece a todo, pero no obedece a Dios, y esto es algo que tenemos nosotros que evitar. Diga conmigo, evitar. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay nadie que piense, yo soy malo, yo soy una mala persona. Bueno, si usted cree que va al cielo, la gente dice, pues yo no sé, mala gente no soy. Dice, la gente piensa que no es mala. No hay nadie que piense que sea malo. Dentro de la iglesia no hay nadie que yo soy un mal cristiano. No, todos decimos, soy un buen cristiano. Ya solo nos falta volar muchas veces. Creemos que nosotros somos seres tan espirituales y ese es el gran problema. Que cuando creemos que somos hijos de Dios, creemos que no hay errores en nuestra vida, que no hay faltas en nosotros, y eso tenemos nosotros que evitarlo. Diga conmigo, evitarlo. Tenemos que evitar esos errores, bendito el nombre de Cristo, que se convierten en horrores. Entonces, es difícil pensar que podemos ser condenados. Es difícil pensar que como soy pastor no puedo ser condenado. O si eres líder, yo no puedo ser condenado porque soy un líder. O sales a evangelizar, yo no puedo ser condenado porque salgo a evangelizar. No, ya leímos cómo en San Mateo dice, nunca os conocí, obradores de maldad. Pero en tu nombre echamos fuera demonios.
Oramos por los enfermos y se sanaban. Hoy en día toda la gente dice que confía en Dios. Ahora sí, Proverbios 7:2 nos dice que el que guarda los mandamientos del Señor es el que va a vivir. El que guarda la ley de Dios como la niña de sus ojos. Si algo usted cuida son sus ojos. Porque ¿qué haríamos nosotros sin nuestros ojos, hermano? Cuidamos nuestros ojos. Los cuidamos. Usted los cuida del polvo, los cuida del sol. Va a manejar, usa lentes oscuros. Está en la computadora, usa lentes que le protejan de los rayos UV. Hacemos todo lo que se necesita para proteger nuestra visión. Bendito el nombre del Señor. Así tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Así es como nosotros vamos a tener vida. Dígame usted, ¿cuántas invitaciones Dios nos hizo antes? ¿Cuántas veces tocó la puerta de nuestros corazones? ¿Y cuántas puertas está tocando el Señor? ¿Y cuántas voces están o cuántas puertas permanecen cerradas? ¿Cuánta gente está ignorando la voz de Dios? ¿Cuánta gente rechaza el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto cristiano no rechaza la corrección? ¿Cuánta gente cuando Dios le está hablando califica el mensaje como de su gusto o de disgusto? ¿Cuánta gente un mensaje que Dios nos da en donde nos corrige, donde nos exhorta, muchas veces lo invalidamos, lo olvidamos, lo echamos en un costal donde no queremos saber más de él? ¿Sabe usted cuáles son los dolores que la gente va a experimentar? ¿Sabe qué es el dolor que va a experimentar el inconverso? ¿Sabe qué es lo que va a pasar con esas personas? El Evangelio según San Mateo capítulo 22, en el versículo 13, dice que el rey dirá a los que le servían: átenlo de pies y de manos y échenlo a las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y ahí será el crujir de dientes. Nuestro tema es el lloro y el crujir de dientes. Y quiero hablar de eso. Esto que hemos tocado en esta mañana es la introducción solamente de lo que vamos a tocar el próximo domingo. El lloro y el crujir de dientes. Lo que le espera al pecador. Lo que le espera al que comete pecado. Y usted me dirá: pero pastor, eso es para el pecador. Sí, pero nosotros también podemos cometer pecados. Nosotros, hermano, somos pecadores arrepentidos, pero muchas veces en nuestro caminar con Cristo cometemos faltas terribles. Entonces hay dolores que van a experimentar. ¡Qué terrible! Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde vamos a experimentar el dolor. Bueno, no vamos, van a experimentar el dolor los que lleguen. Nosotros le pedimos a Dios que nos libre de todo aquello. Somos libres por la sangre de Cristo. Por eso le digo, usted tiene que gozarse y alegrarse porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted tiene que gozarse y alegrarse porque Dios está con nosotros. Iglesia amada, que seamos parte de la primera resurrección, que seamos gente que nos movamos en la presencia de Dios. Tenemos que luchar contra todo aquello, porque no se olvide que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Y de ese tiempo, para la venida de Cristo, están todas las personas, todos los cuerpos están en la sepultura. Unos ya no existe más que polvo, pero Dios los va a levantar. Dios nos va a levantar. Y ya le dije que van a haber dos resurrecciones, una para condenación y otra para vida eterna. ¿De qué parte queremos ser? ¿A dónde nosotros queremos ir? ¿Qué es lo que esperamos nosotros recibir? ¿Seremos parte del grupo que iremos al cielo? ¿O seremos parte del grupo que el Señor va a decir: apartados de mí, nunca os conocí? Cuando venimos a la casa de Dios, vengamos a adorar a Dios. El altar es el lugar, hermanos, de reconciliación con Dios. La palabra altar significa lugar de encuentro. Es aquí donde nosotros nos encontramos con Dios de los cielos. Es aquí cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición. Yo como pecador me veo, hermano, muchas veces tan sucio. Me veo, hermano, tan lleno de dificultades, de errores. Y me pongo a pensar: Dios mío, si buscando tu rostro, humillándome, estudiando tu palabra, orando todos los días por tanta gente, yo a veces me siento en esta condición. ¿Cómo estará la vida de aquel que no ora?
de aquel que no lee la Biblia, de aquel que no se congrega, de aquel que no alaba a Dios, de aquel que no testifica? ¿Cómo estará la vida de aquella persona que no confía en ti en los momentos más complicados de su vida? Mi querido hermano, este es tiempo de buscar a Dios y decir: Señor, yo no quiero ser parte de los que van a estar allá en la oscuridad, en el lloro, en el crujir de dientes. Yo quiero permanecer, Señor. Iglesia amada, tenemos que luchar, tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que interceder, tenemos que pedir a Dios misericordia, que Dios haga algo especial en nuestras vidas para permanecer en sus caminos. Qué triste, qué dolor a aquellas personas que hoy mismo ya están en el infierno, ¿no? ¿Hay que predicar del infierno o no hay que predicar del infierno? Si alguien habló mucho del infierno fue Jesucristo. Jesucristo habló del infierno. Yo me pongo a pensar y pregunto: ¿por qué las iglesias no predican del infierno? ¿Por qué las iglesias no predican contra el pecado? Yo siempre ando viendo cómo les presento un evangelio que sea veraz, que impacte sus vidas. Y el Señor me decía, esta semana pasada me decía: no busques tanto, el evangelio es el mismo. No pienses que les tienes que predicar algo diferente. Predícale lo mismo. Predícale lo mismo. Predícale lo mismo. Hay personas que me dicen: pastor, bueno, nunca me lo han dicho porque trato de que no sea así, pero a muchos ministerios les dicen: esa predicación ya la hemos oído varias veces. Pero hermano, lea usted la Biblia y va a leer lo mismo siempre. Siempre que usted abre la Biblia, no me diga que va a encontrar algo diferente. Lea usted las 10 vírgenes capítulo 25, va a leer lo mismo. Lea usted Esteban, va a leer lo mismo. Lea usted San Mateo 7, va a leer lo mismo. Va a decir usted que abre San Mateo 7 y va a encontrar algo diferente. La palabra es la misma. Tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar la palabra. Lo que pasa es que muchas veces no la queremos recibir, muchas veces la desechamos. Y cuando decimos: eso ya lo escuché, pero lo estás haciendo. Es un asunto de darle las cosas como usted quiere. No, los frijoles son frijoles, los hagan parados, revueltos, cortados, fritos, refritos, como sea, son frijoles, hermano. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, es palabra de Dios. No espere que se le dé como a usted le gusta. La palabra es la palabra y va a ser rechazada por muchos, pero va a ser recibida por aquellos que estamos deseosos, aquellos que estamos anhelantes, aquellos que estamos esperando, los que estamos expectantes. Bendito el nombre de Cristo. Cuando Dios te hable así, dile: Señor, esto ya me lo dijiste como 3, 4 veces. ¿Qué es lo que me quieres decir, Señor? ¿Qué es lo que no he entendido? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Y cuando Dios te